maestro Paco Cruz. Estoy revisando para entender un poquito mejor todo lo que está saliendo de los archivos Epstein, las declaraciones de Elon Musk, que dice, y bueno, hay que ser sinceros, sí, sí tiene razón, que es uno de los que más ha hecho para que se den a conocer los archivos Epstein, el dueño de Twitter, que ha dejado muy mal parado a personajes como Steve Bannon, del círculo más cercano de Donald Trump, por el silencio, dice, y el silencio es el que los hace culpables. ¿Por qué el silencio? Porque son culpables, entre otros. Aquí están, miren. Bill Gates, emails and Epstein files. Steve Bannon, emails and Epstein files. Ray Hoffman, emails and Epstein files. Elon Musk, emails and Epstein files. Bill Clinton, emails and Epstein files. Pero solo Elon Musk está hablando de castigar a los responsables. Los otros se mantienen en silencio. ¿Por qué es eso? Y dice Elon Musk, porque son culpables. Bolas. Pues qué trancazo para Steve Bannon, le digo, del círculo más cercano a Donald Trump. Y bueno, para hablar de esto y otras cosas, déjeme saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, libros de contexto, de referencia de hace años como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. El maestro Paco Cruz, parte fundamental de informarle sin pelos en la lengua, sin censura. Mi querido Paco, te abrazo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate, con todo ese cúmulo de información que hay, sobre todo, quiero empezar antes con algo que para mí es fundamental, porque por el número de personas que va a movilizar, por todo lo que se robaron, hoy se inaugura por fin, después de 11 años, el tren insurgente en todos sus tramos, de Sinacantepec, Estado de México, que es un pueblo, un municipio adelante de Toluca, a la estación observatorio del metro. Digo que es fundamental porque va a movilizar a partir de este lunes, mañana, que es día ya hábil normal, a más de, por lo menos a 100,000 usuarios, Vicente. Por lo menos a 100,000, pero ese tren va a tener una capacidad para movilizar a 140,000 personas o más al día en horas pico. Tú sabes, yo he hecho ese viaje, o lo hice por mucho tiempo. Siempre, yo soy muy renuente a vivir en la Ciudad de México, así que siempre, cuando pude, viví entre Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma, que es el Valle de Toluca. Implicó, ciertamente inició con el presidente Enrique Peña Nieto ese proyecto, pero se robaron miles de millones de pesos. Si no llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se concreta. El presidente López Obrador, que sabemos que le podemos poner el pero que sea, pero fue un funcionario a quien le gustó terminar obras, empezarlas y terminarlas. Él no empezó el tren insurgente, pero después de tanto que robaron, López Obrador le vino a dar continuidad, y hoy después de casi 11 años de que inició la construcción, Vicente, hoy se inaugura. Va a tener 20 trenes en funcionamiento, va a operar a partir de las 5, igual que los horarios del metro, igual que los horarios que no los conozco bien, pero igual que los horarios de lunes a viernes de 5 de la mañana, no sé qué hora, casi a medianoche, sábado y domingo diferentes horarios, pero la verdad es que Vicente, cuando hay una obra de estas, por todo lo que representa, hay que darlas a conocer. Y este lunes, no sé a qué hora, la presidenta, supongo que va a ser por ahí de las 10 de la mañana, 11, no sé. La presidenta inaugura el último tramo de Santa Fe a Observatorio, y para mí verdaderamente implica por esa capacidad de movilización de todo el Valle de Toluca, la Ciudad de México, 100,000 personas al día, por lo menos. Eso hay que destacarlo, Vicente. Así que hoy se inaugura. Ayer estuve por allá, hice un viaje, haz de cuenta, relámpago o de doctor, como dicen en la Ciudad de México. Pasé como cerca de 40 horas en autobuses, Vicente, y
es una gran obra, Vicente. Ayer todavía cuando pasé le estaban dando en la mañana le estaban dando las últimas pruebas, así que el tren insurgente es parte de los planes fundamentales de la 4T, Vicente, porque representa la reactivación con el tren interoceánico, con del sistema de movilización a través de los trenes en este país. Así que, Vicente, quería empezar con eso porque para mí y para decenas de miles de personas, si no es que cientos de miles, es un proyecto fundamental de movilidad y que encaja en los planes de la 4T, Vicente. Pero bueno, dicho eso, sí, Vicente. Perdón, Paco, por cierto, hoy es a las 8 de la mañana la conferencia matutina de la presidenta, precisamente por lo que estás mencionando. Va a ser la conferencia desde la Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada precisamente en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, y al término de la conferencia va a presidir el corte de listón de la inauguración del tramo Santa Fe Observatorio del tren El Insurgente en la estación Vasco de Quiroga, para la gente que nos está viendo y escuchando. O sea, es a las 8, no a las 7:30, después de tener una conferencia matutina en tiempos de, de, de acá, de estos lados, a las 9:30 el viernes, que por cierto, gracias por apoyarnos, mi querido Paco, pero nada más para que la gente esté al pendiente. 8 de la mañana y será afuera del Palacio Nacional para el corte del listón y la inauguración, precisamente por lo que estás mencionando, mi querido Paco. Fíjate, Vicente, la importancia de ese tren. Yo te decía, el sábado llegué por la tarde a Ciudad de México para firmar unos papeles. Yo de aquí donde vivo, eventualmente tengo que llegar a Sinacantepec y de ahí a Toluca, claramente. De Sinacantepec a la Ciudad de México, el transporte más o menos el tiempo en recorrido, porque tienes que cruzar todo el tráfico de la ciudad de Toluca, que ya es bastante, a la Ciudad de México son 2 horas. 2 horas y cuarto, depende el tráfico también a la entrada de Santa Fe a la Ciudad de México. Pueden ser 2 horas y media. A partir de hoy, después de la inauguración, el tiempo desde donde yo te digo de Sinacantepec a Observatorio van a ser 40 minutos, Vicente, de 2 horas y media a 2 horas 20, 2 horas y media a 40 minutos. Así que eso verdaderamente sí es un logro, Vicente, y reduce el tiempo de movilidad de decenas de miles de personas que todos los días del Valle de Toluca a la Ciudad de México viajan. No es hoy, yo he hecho ese viaje desde que empecé mi carrera como reportero. Había ocasiones que trabajaba en periódicos de la Ciudad de México y yo vivía en el Valle de Toluca, siempre he hecho eso. Yo te he platicado, yo tengo mi departamento allá en la colonia San Rafael, pero siempre he optado por vivir en la llamada provincia de este país. Así que para mí y para decenas de miles de personas, Vicente, y para este país debe ser una gran noticia, Vicente. Pero bueno, dicho eso, ya lo dijiste, la mañanera empieza a las 8 de la mañana. Pues sí, hay 2 notas que deben movernos hoy a la salida de Adán Augusto y lo que resulta, tú dijiste una palabra, dijiste alucinante, que son los archivos de Jeffrey Epstein. Yo digo sombrío y tenebroso e incluso perturbador, porque nos muestran cómo el poder, no estamos hablando de culpables o inocentes, Vicente, simplemente nos muestran cómo el poder, el dinero y acceso a personajes de la vida pública, política o privada pueden convertir lo imposible en temas de conversación por lo que representan, por todo lo que representa Jeffrey Epstein. Así que después de todo esto podemos concluir que Jeffrey Epstein era el poder mismo, manifestándose el poder en México, en Estados Unidos, en Europa, en Israel, porque debemos tener en cuenta que ya hay evidencias suficientes que era agente del Mossad. Y como agente del Mossad, uno de sus papeles fue reclutar a personajes como
el presidente de Estados Unidos, el actual, Donald Trump. Bill Clinton está ahí también. Así que Jeffrey Epstein no solo es un punto de paso, Vicente, es el poder mismo y nos muestra las anomalías del sistema, ¿sí? La nueva desclasificación de poco más de 3 millones de documentos nos vuelve a señalar que este personaje que se suicidó o lo ejecutaron en prisión, no operó a los márgenes del poder, Vicente, era el poder mismo. Y su tarea, la tarea de Jeffrey Epstein, era cooptar a personajes del poder político, del poder económico, del poder mediático. No solo se trata de que esté ahí el nombre de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que además, yo digo, 26 ocasiones, es una locura. Vicente, ¿qué fue a venderles licuadoras y luego le fue a vender lavadoras? O sí deben una explicación concreta, pero están también, aparecen Felipe Calderón. Sí, sí, Vicente. Por lo menos estos personajes que vas a mencionar y el propio Ricardo Salinas Pliego deberían de aclararnos el nivel de amistad que tuvieron con Jeffrey Epstein, por lo menos. Porque a mí me pueden decir lo que quieran, pero a ver, yo no fui amigo ni fui invitado a cenas con Jeffrey Epstein. Y hay diferencias en eso. Y ni con Andrés Roemer, Vicente. Andrés Roemer y todos los que vas a mencionar. Pero merece el pueblo de México por lo mediático, porque son figuras públicas, saber de qué nivel era la relación con Jeffrey Epstein. Perdón, Paco. No, Vicente, es que mira, cuando tú hablas de Ricardo Benjamín Salinas Pliego y hablas de 26 ocasiones que estuvo en encuentros con Jeffrey Epstein, y conocemos todo lo que conocemos ya a través de los últimos 3 años sobre este personaje, verdaderamente debe ser preocupante que no solo Ricardo Salinas Pliego, Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Alejandro Junco de la Vega, por eso yo hablaba también no solo personajes del poder político, sino económico, mediático. Enrique Krause, Vicente, eso es preocupante. ¿A qué fue Enrique Krause? A seguir la historia. Yo nunca he visto publicado nada de eso. Andrés Roemer, Luis Rubio, Carlos Slim Elú, Lorenzo Zambrano, Dionisio Garza Medina, Jaime Serra Puche, Emilio Azcárraga Llán. Tienes ahí todo el poder, Vicente, María Asunción Aramburu-Zabala, bueno, Antonio del Valle ya se murió, pero personajes son magnates, Herminio Blanco Mendoza, salinismo puro y cedillismo puro, Antonio Madero. Cuando tú ves todo eso, tenemos que dimensionar lo que representó Jeffrey Epstein y todo lo que conocemos allá, depredación sexual, abusos contra menores, hasta de asesinatos se habla, Vicente, sí, documentados. Así que el caso Jeffrey Epstein no fue o no un depredador aislado, fue un intermediario con todo este engranaje del poder, un facilitador para que estas clases pudientes tuvieran acceso a placeres prohibidos o a degeneraciones que es a veces imposible mencionar. Así que no importa que nos hayamos enterado o nos hubiéramos enterado pasado o estos hubieran salido en el futuro, la verdad es que llega como un detonador para entender que el sistema que lo protegió sigue intacto en Estados Unidos, en México, en Israel, y que esto debe llevarnos a la búsqueda de la verdad y mostrarnos lo que es el sistema. Tú lo decías bien, no se trata en este momento que sean culpables o no, sino que debemos entender cómo el poder se protege a sí mismo. ¿Cuántos años han pasado y la hemos vivido hablando de vez en vez de Jeffrey Epstein, y yo no escuché nunca, no sé, a lo mejor tú sí,
a Ricardo Benjamín Salinas Pliego hablar de los encuentros que sostuvo, porque además también fue su esposa, hay que decirlo, con Jeffrey Epstein, o a Emilio Azcarra Gayán, sí, o a Carlos Salinas de Gortari. Nunca los escuchamos con toda la podredumbre que eventualmente sabían ellos que sus nombres iban a salir. Nunca entendimos, guardaron una especie de silencio criminal, porque estos archivos recopilan acusaciones de agresiones sexuales a menores, que eso va, Vicente, eso es gravísimo. No se trata de lecturas incómodas, se trata de crímenes, se trata de personajes que mueven el poder, así que no hay argumentos para decir yo no sabía o no sabía que mi nombre iba a salir o estuve ahí para venderles licuadoras o para hacerles préstamos a través de Banco Azteca. Merecen cada uno de ellos por el papel que jugaron en México, Vicente, por todo ese papel político, económico o a través de los medios. Mira, por ejemplo, hablamos de Alejandro Junco de la Vega. No sería nada descartable de hablar de operaciones de depredación sexual, teniendo en cuenta que su hija formó parte de una de las sectas de traficantes de personas. Sí, su hija traficaba en la secta Nexium. Así que todo eso merece Andrés Roemer, Vicente. ¿Por qué está en Israel? Por acusaciones en México de todo eso, Vicente. Así que merecemos una explicación. Las acusaciones mencionan hechos entre 95 y hasta el suicidio o suicidio o ejecución de Jeffrey Epstein, pero son episodios, yo te decía, tú decías alucinantes, yo digo lúgubres, oscuros, que no son casos aislados, son intercambios de poder y vemos que México, la clase, por lo menos una clase política priista o los dueños de medios de comunicación o personajes mediáticos como Enrique Krause que se han dedicado a sacrificar a la 4T, merecen una explicación. Yo no me imagino, aunque me imagino, a Enrique Krause teniendo relaciones con pederastas y con criminales. Finalmente, él se enriqueció con Enrique Peña Nieto, y yo lo he dicho, Vicente, Enrique Peña Nieto era un asesino, un criminal. Así que, y a los Junco de la Vega, de dueños de Reforma del norte de Monterrey, de Mural en Guadalajara, pues destapan una cloaca de poder perverso. Sobre todo, tú recuerdas, hace unas semanas Steve Bannon dijo, si pierde Trump, muchos de nosotros vamos a estar en la cárcel, pero incluye todo esto, Vicente, todo esto que estamos conociendo, toda la podredumbre que hay en el sistema político de Estados Unidos. Hay un silencio. José María Aznar también está, ¿no? En España hay un... El amigo de Felipe Calderón. Hay un gran escándalo en España por la aparición de José María Aznar en estos documentos. Así que por años hemos tenido una especie de silencio criminal, Vicente, en torno al caso de Jeffrey Epstein, y silencio criminal en México, de personajes como estos que estamos hablando, de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas. Imagínate, Junco de la Vega, y luego tienes al dueño de Televisa, Emilio Azcarra Gayán también. Pues todos los medios estaban ahí metidos, a Carlos Slim Elú, y luego tienes al poder político, a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo. Eso es preocupante, Vicente, es preocupante por decir palabras que no suenen a acusatorias. Sí, tienes a personajes de la clase política, Herminio Blanco Mendoza, sí, al personaje que nombres ahí, verdaderamente es preocupante y debe investigarse, por lo menos, Vicente, y por lo menos, como tú decías, necesitan una explicación muy clara, porque este no es un foro de novela, no es un foro de ficción,
son archivos que son de pronto muy acusatorios de perversiones humanas muy dañinas, Vicente. No sé si ya llegó Norma, pero buenos días. Un abrazo a Jaime Hernández, ojalá nos esté escuchando. Jaime, ya sabes, un pegue con miel de limón, Jaime, para la gripe, y un tequilita va, para amanecer bien en lunes. Mi querido Paco, déjame saludar al maestro Norman Pearl. Hoy que Jaime está intentando recuperarse de esa gripita que lo trae afectado, le mandamos un abrazo, mi querido Norman Pearl. También una voz importante en Sin Censura, y me imagino que pues igual de, perdón, no sé si es la palabra, asqueado por lo que uno lee en estas acusaciones, en estos señalamientos que he dicho y sostengo. No son concluyentes de algún crimen, porque tendrían que ir en un proceso de las autoridades, pero que sí necesitan aclararse. Por lo menos que den la cara. Ya no digo todos, los mexicanos señalados, mencionados es la palabra, en los archivos de Epstein. Dicen, oye, el mensaje electrónico al que te refieres no lo mandó Epstein. Perfecto, pero yo sí quiero saber qué tanto camareaban Ricardo Salinas Pliego y Epstein. No sé tú qué piensas, mi querido Norman. Te abrazo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querido Vicente, querido Paco, y un saludo, por supuesto, a nuestro amigo Jaime Hernández y a toda la audiencia de Sin Censura, que desde muy temprano está siempre pendiente de la noticia y sobre todo del análisis, que eso es importantísimo. Pues bueno, esto es un tema muy delicado. Estamos hablando que es solamente comparable todos estos acontecimienos comparable con los empleados del Vaticano diseminados por todo el mundo, ¿no? Porque se está sacando a la luz muchísimos eventos que se preveían, que se pensaban que habían sucedido, pero no con la atrocidad como que se están mostrando, ¿no? No voy a señalar ni voy a detallar cosas que hemos estado leyendo, por respeto a la misma audiencia, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en el caso de Ricardo Salinas Pliego y sus 26 convocatorias, hay algo que me llama mucho la atención y creo que esa es la parte medular para hacer un juicio. Cuando Ricardo Salinas Pliego es invitado, lo hacen bajo cierta secrecía, inclusive le piden que no invite, que no lleve a más personas, que él ya solamente él puede ir, pero además le indican de qué manera se va a tener que comportar, es decir, cómo va a poder llegar al sitio, a la reunión finalmente, después de vericuetos y túneles y demás, hasta llegar a un subterráneo. ¿Por qué en un subterráneo la reunión? ¿Por qué 20 personas sin que vayan testigos de este evento? ¿Por qué lo hacen de esa manera? Es decir, esto va mucho más allá de relaciones de carácter financiero, o de carácter comercial. ¿Por qué? Porque ahora se está tratando de desvincular a Salinas Pliego diciendo que, bueno, pues él realmente tenía tratos con un financiero como era Epstein, ¿no? Lo que es cierto es que Epstein se distinguía por cualquier cosa, menos por ejercer de manera lícita las finanzas inclusive, ¿no? Recuerden cómo tiene un nexo con Paula Cusi, en donde le están pidiendo que compre un departamento y que durante 2 años lo va a ocupar y después lo tiene que desocupar y ya saldrá alguien, ¿no? O sea, había cosas turbias. Entonces aquí es un piensa mal y acertarás, mi querido Vicente y Paco, porque realmente lo que se presenta no se hace de manera nítida, ni pública, ni nada. ¿Por qué esas reuniones no se hacían de manera abierta? Sabemos perfectamente bien que participando tanto Epstein como el mismo Trump, había subastas de jovencitas, ¿no? Y esas subastas las hacían entre personajes del empresariado mundial y lo hacían también
con personas que eventualmente fueron descubiertas y vinculadas a temas de carácter sexual. Pero, oye, Norman, y aparte hay un tema que tenemos que abordar con pincitas, pero que es importante. Se habla de reuniones, fiestas de Trump con algún convivio con mensajeros o emisarios del cártel de Sinaloa. O sea, ya tiene otro nivel todo esto que está saliendo, y por eso digo que por lo menos tendrían que salir a aclarar, incluso si es para decir mentira, no es cierto, lo que sea. Pero esto es muy fuerte, en momentos en que el propio Donald Trump dice que va contra los cárteles y te metías a enfiestar con emisarios del cártel de Sinaloa, de acuerdo a lo que se está publicando. Perdón, Norman. No hay que olvidar que finalmente Epstein lo que hacía era capturar, no solo la atención, capturar la participación de personajes de cualquier ralea, ¿no? Y entre otras cosas llevaba al cártel de Sinaloa porque el cártel de Sinaloa representaba un poder dentro de Estados Unidos, un poder en el mundo, digo, al margen de que México tenga sus raíces, el cártel de Sinaloa finalmente es un poder y era un poder. Y en ese poder, Jeffrey Epstein se regodeaba pensando en que podría tener información sobre ellos y sobre toda la gente que invitaba. Acuérdate que él grababa todo, ¿no? Nosotros estamos viendo la divulgación de archivos, pero fíjense nada más hasta dónde va a llegar nuestra ingenuidad de pensar que son todos los archivos que existían y sobre todo en donde se involucrara más al mismo Trump y otros personajes, porque Epstein todo lo grababa, todo lo filmaba y lo conservaba como un elemento de negociación, de presión. Y bueno, todos tenían de alguna manera que agradecer que Epstein no divulgara nada. De ahí su muerte, ¿no? Una muerte muy sospechosa, lo dice el maestro Paco, la muerte o ejecución de Epstein en la cárcel neoyorquina. Así que bueno, ¿qué podemos pensar de esto? Pues es una cosa muy grave, muy, muy grave. Yo creo que sí se ocultaron. Acuérdense que el Departamento de Justicia tuvo la oportunidad de hacer una selección y el FBI inclusive. ¿Y quién es el FBI y quién es la Secretaría de Justicia? Pues son entes que responden a los mandatos, a los designios y a los deseos de un hombre que por mucho menos de lo que ha hecho, cualquier otro presidente habría sido juzgado de una manera bastante fuerte, ¿no? No solo obligarlo a que renunciara a su presidencia, sino que seguramente ahorita tendría tantos cargos que difícilmente vería la luz del día en el futuro. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es una verdadera revolución que incluso, lo digo, solo comparable a aquellos casos de pederastas, de curas pederastas, que el Vaticano, Juan Pablo II en lo particular, estuvo defendiendo, estuvo protegiendo de manera pues, realmente irracional, porque Juan Pablo II, que después lo convierten en santo, pues tiene una asociación y una complicidad que nadie, por muchas cosas que hagan, las van a poder borrar. Esto realmente es algo serio, es algo muy, muy grave. Estados Unidos tendría que estar avergonzado de tener un presidente de esas características. Y en el caso de Ricardo Salinas Pliego, pues tiene que explicar por qué fue convocado 26 veces, aunque él no contestara. Pero además estaba viendo que lo hicieron durante varios años, ¿eh? No es de que lo invitaron una vez, no fue y se acabó, no. Hay evidencia también de que estuvo presente en esas reuniones. Pero fíjense, lo invitan en 2010, en 2011, en 2012, en 2013 y en 2014. No fue una eventualidad, no fue una invitación
cuyo rechazo los hiciera desistir. No, siempre lo invitaban, y si lo hacían era por algo. Yo creo que ya empiezan a caer cabezas. Por ejemplo, el exministro de gobierno de la Gran Bretaña, Mandelson, ya renunció como miembro del Partido Laborista. El Partido Laborista, no hay que olvidar que es el partido del primer ministro Starmer. Así que Mandelson dice que no deseaba causar más vergüenza al Partido Laborista. Así que yo creo que hay muchos que deberán de asumir sus culpabilidades, sus pasados, ¿no? Y reconocer sus errores y entregarse a la justicia, o por lo menos entregarse a la sanción que los pueblos deben de hacer de aquellos que fueran sus gobernantes. El caso de Trump es un caso patético, ¿no? Yo siempre lo decía, y vaya que estuve equivocado, la verdad no me he equivocado tanto cuando hago predicciones o pronósticos de carácter político, pero cuando se presenta Donald Trump por primera vez, por ahí de 2015, se presenta como un potencial candidato dentro de 20 en el Partido Republicano, pues yo decía, ¿cómo es posible que esta caricatura de hombre, con sus antecedentes, con su forma de abordar temas, con la manera como insulta a todos los demás, etcétera, cree que puede ser considerado por el pueblo estadounidense como un potencial candidato? Yo decía, no, es que esto es imposible. Pues miren lo que son las cosas. El tipo es presidente por segunda ocasión de los Estados Unidos de América, de Norteamérica. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que yo quiero insistir que es el pueblo americano quien tiene la culpa, ¿no? Finalmente son cómplices. No hay que olvidar, y son datos que se pueden corroborar fácilmente, que en 2016, cuando es electo por primera ocasión, Donald Trump recibe el 26% del voto latino. Y en esta ocasión, en esta reelección, digamos, que no fue continua, pero en esta reelección recibe el apoyo del 45% del voto latino. ¿En qué estábamos pensando? ¿En qué estaba pensando nuestra gente en Estados Unidos cuando eligen a un tipo con estas características, ¿no? ¿Qué buscaban? ¿Qué quieren? Ya se conocía su pasado de carácter sexual con respecto a menores, ya se conocían muchísimas cosas y aún así fue electo. ¿Qué está pasando por la mente de la gente cuando hacen este tipo de consideraciones y sobre todo cuando deciden de una forma tan grotesca, ¿no? Creo que esto es un castigo para el pueblo de Estados Unidos y ojalá que eventualmente los republicanos reflexionen y empiecen a poner, no el alto, empiecen a poner la primera piedra en la construcción de un sacrificio que deben de ser de Donald Trump. Quizá esta es una alegoría poco usada, pero lo hago pensando en que Donald Trump no merecía ser presidente de los Estados Unidos. Hoy, más tarde, va a haber una reunión de la Cámara de Representantes para decidir si hay un cierre de gobierno o no. Yo creo que los republicanos se tendrán que poner, digamos, una especie de máscara de ser humano y empezar a hacer juicios, es decir, con respecto a la imposibilidad, a la inconveniencia de estar financiando el terror a través del Departamento de Seguridad Nacional, mi querido Vicente, mi querido Paco. Sí, y fíjense que antes de ir con Paco, quiero decir que veo con buenos ojos que la comunidad artística, no la mexicana, la comunidad artística internacional, tristemente la mexicana calladita se ve muy mal. Su silencio es vergonzoso y escandaloso ante lo que está pasando en Estados Unidos con la cacería de inmigrantes. Pero ayer le pueden criticar todo lo que quieran a su música, pero Bad Bunny
manda un mensaje poderoso al recibir el Grammy o los Grammys. La jornada lo trae en primera plana y dice, antes de darle gracias a Dios, fuera ICE, no somos salvajes, no somos animales. Y se avienta un discurso en la recepción de su premio que va de la mano con las declaraciones de Antonio Banderas en un programa de televisión que hay que rescatar. Y lo digo porque precisamente todavía hay hispanos que defienden su apoyo a Donald Trump. Primero, Antonio Banderas, sí, por favor. Creo no haber visto nada tan vergonzoso como la banda de macarras que ha inventado este señor, haciendo lo que están haciendo con personas mayores, sacándolas de las casas, de sus casas, prácticamente desnudos, tirándoles en la nieve, llevándose a niños esposados, niños con 12 años. Me dio una reacción física ante eso, me dieron arcadas, náuseas, viendo en la televisión unas de esas imágenes a una chica que torteaban y le pegaban una paliza en el suelo entre estos macarras, porque no tienen otro nombre, violentísimos. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de sacar una pistola y darle 10 tiros a un hombre que llevaba un móvil en la mano? ¿Qué necesidad? No lo entiendo. Yo tengo a mis hijos espantados, a mi hija diciendo, papá, yo he nacido en España. A mí pueden venir a buscarme. Es muy duro. Pero lo más duro de todo eso es ver que a este tío lo han votado. Es lo que dice Antonio Banderas, lo que dijo Bad Bunny al recibir el Grammy y lo que dice este dueño de un restaurante mexicano. Él, un inmigrante salvadoreño, es un restaurante mexicano en Tucson, Arizona. Por eso le digo, ¿qué está pasando? Esto es lo que dice este señor Jorge Rivas, de origen salvadoreño, dueño de un restaurante mexicano que parece que vive en una realidad alterna. Escuchen, Norman, Paco, amigos, amigas que nos están viendo y escuchando a través de Sin Censura. Que trabajan para el ICE, todos los agentes federales pueden venir al Sammy's Mexican Grill. Aquí se les va a tratar con respeto y se les va a tratar como se merecen. Un país donde haya reglas, donde se respete la ley y se enforce la ley. Si hay gente que sigue votando por Trump, lo decía Norman Pearl, hay gente que está dispuesta a hacer el ridículo así, con mucho respeto. Él tiene su opinión, yo tengo mi opinión. En momentos en que también hay que decirlo, afortunadamente sale de un centro de detención este niño Liam, de 5 añitos de edad, con su papá. Se logró la liberación del padre para que no esté en el centro de detención este niño de 5 años. ¿Tienes las imágenes? No sé si. A ver, por favor. Y en medio de todo eso, un señor que dice, vengan los de ICE a comer a mi restaurante. En fin, habrá también algunos que dirán, vamos a seguir votando por Donald Trump. No lo sé. O habrá otros como Verástegui, que calladito, muy calladito, está en torno a todo este escandalazo que está surgiendo con sus amigos. Ahora sí que es con sus amigos. Por un lado, Verástegui abrazado de Ricardo Salinas Pliego. Habría manera que se aviente un par de rosarios a la Virgen de Guadalupe, Eduardo Verástegui, para que le dé sabiduría, humildad a Ricardo Salinas Pliego o a Donald Trump. Hace unos días Eduardo Verástegui escribió, el presidente Trump es el mejor presidente que ha tenido México. ¿Es neta? ¿Es neta? Mi querido Paco, seguimos también con tus opiniones, entendiendo que los dos agentes señalados de haber matado a balazos en las calles de Minneapolis, Minnesota, los dos agentes son de origen hispano. Qué tristeza. Uno de la patrulla fronteriza y otro del Departamento de Seguridad Nacional. Dos hispanos
haciéndola de verdugos contra su propia comunidad. Así las cosas, mi querido Paco, avanzamos. Bueno, Vicente, fíjate, primero, Eduardo Verástegui y el salvadoreño, ¿sí? Pues son unos imbéciles, aquí lo hemos dicho. Qué bueno que le abriste los micrófonos a Eduardo Verástegui, siempre he dicho, eh, no vale la pena censurar a estos tipos porque solitos se van desenmascarando, pero ¿cuál es la diferencia entre Eduardo Verástegui y este restaurantero salvadoreño en Estados Unidos? Ninguna, son imbéciles, imbéciles, y otra es la clase digamos, artística, entre comillas, con todo lo que representa mexicana. Pues no toda, ciertamente, pero hay una gran clase artística mexicana formada en Televisa, formada en TV Azteca, formada en la extrema derecha, Vicente. Eso es la verdad. Hay que verlos, que nacieron, se crearon en un país que existe solamente en su cabeza. Claro, lo tenemos ahí y tenemos que lidiar todos los días con ellos, pero es una clase de actores, actrices, cantantes que los hemos visto, que forman parte de la extrema derecha mexicana, que odian a la 4T y actúan por esos odios y por eso apoyan o se callan o no dicen nada y con el silencio apoyan las políticas de Donald Trump, las políticas contra los inmigrantes y tenemos el caso de estos agentes de la patrulla fronteriza y del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, pero luego tenemos que ver quién es Greg Bovino, otro inmigrante cuyo padre tuvo problemas de migración en Estados Unidos. Vicente, sí, a veces, como yo te decía la semana pasada, de pronto da la impresión que un mexicano es enemigo de otro mexicano. Y si tú me decías, no es cierto, creo que tenemos una posición en la que los dos podemos probar ciertas cosas, pero a lo que voy es que tenemos latinos como este salvadoreño, o como esos agentes de la migra, que son también latinos, matando a latinos. Sí, claro, ellos tenían órdenes de matar, eso no hay que discutirlo, pero tenemos a latinos, o bueno, está Antonio Banderas, ¿no? Mis hijos tienen miedo, pero ¿te acuerdas? Teníamos esta congresista de Florida, Ileana García, quien dice... una votante pro-Trump o activista manga pro-Trump diciendo, espérense, ya párenle. Y los mexicanos, ¿qué hacen? Los artistas mexicanos, Vicente, nada, guardan silencio cuando hay un terremoto que amenaza con dinamitar los cimientos de la democracia estadounidense como la conocemos ahora, más allá de las pantallas, de lo que digamos, hay un terremoto en el que es necesario hablar, Vicente. No se trata solamente de informar, en este caso, operativos brutales del ICE o los archivos de Jeffrey Epstein. No, es que hay un proceso escandaloso que está dinamitando los cimientos del estado político de Estados Unidos como lo que nos conocemos hoy. Y eso, guste o no, va a afectar a todo mundo, Vicente, para bien o para mal. Y a muchos los va a afectar para mal mientras Donald Trump se mantenga con el apoyo que tiene, con personajes como este salvadoreño, ¿no? O con personajes como los artistas mexicanos que guardan silencio frente a las atrocidades. Digo, no es el caso. Es todo lo que rodea la situación política de Estados Unidos, las amenazas que hay contra Cuba, contra México, contra Irán, contra todo, de un hombre que ciertamente juega un papel en algo, en un proyecto político, pero que está dinamitando todo lo que conocemos ahora, ataques por todos lados, gravísimas denuncias sin sentido, el dólar desplomándose, las calles de ciudades como Minneapolis exigiendo la renuncia de Trump y los latinos guardando silencio, Vicente, no todos, claramente ya, claro, pero tienes un silencio que de pronto parece criminal, criminal cuando vemos a Antonio Banderas hablando sobre estas atrocidades y acusando qué necesidad había de meterle 9, 10 balazos a una persona que tiene en la mano un celular y que todos lo vimos.
pero es la política que hay, Vicente. Hay una especie de deshumanización en Estados Unidos, a pesar de que la situación es crítica. Un presidente, a mí, por ejemplo, me impresiona, no sé a ti, a Norman, pero me impresiona que Donald Trump haya demandado al servicio de impuestos, al IRS, por 10,000 millones de pesos. Se está demandando a sí mismo y seguramente se va a otorgar 10,000 millones cuando aquí hemos dicho, Donald Trump es un criminal, que es una vergüenza que sea presidente, pero es un criminal, no lo decimos tú, Norman o yo, lo dice un juez de Estados Unidos, un criminal convicto que ahora está queriendo sacar 10,000 millones. Es decir, hay una descomposición del sistema y tenemos a una clase derecha, en este caso mexicana, que está apoyando todo eso con su silencio, y guarda silencio porque, pues porque es parte de la derecha o porque odian a la 4T. No sé, hay una especie de que les vale madre el destino de un país como Estados Unidos, y les vale mal el destino de los mexicanos en Estados Unidos. Así que, y tenemos una tradición de una prensa que es muy limitada, y no hablo de nosotros, hablo de la prensa tradicional, de la vieja prensa corporativa, que se niega a estudiar, a analizar, a investigar todo lo que está pasando en Estados Unidos como si fuera una nación de la que no nos va a pasar nada, Vicente. Cuando algo pase en Estados Unidos, sea cual fuere el sismo o el cisma, la verdad es que nos va a afectar para bien y para mucho, mucho mal, Vicente. Si algo le pasa a Estados Unidos, nosotros vamos a inmediato con Canadá, inmediato. Así que para mí todavía es incomprensible, Vicente, Norman. Lo que digo es, hay un cisma en Estados Unidos que se está gestando. No solo se trata de los archivos Epstein, ni de la patrulla fronteriza, ni de los 10,000 millones de dólares. Tú hablabas hace rato de este periodista que tú conociste. Hay otra periodista que también arrestaron al mismo tiempo, ¿no? Él es quien, Don Lemon, y Georgia Ford es la periodista. Está el allanamiento de la casa de la periodista de Washington Post. Sí, hay una descomposición del sistema político de Estados Unidos y eso nos va a arrastrar a donde vaya, Vicente. Así que para mí en este momento es incomprensible. Ya hemos hablado mucho de Donald Trump, hemos hablado mucho de todo ese grupo que llegó a este segundo mandato de la Casa Blanca o de la administración segunda de Trump. Hay una descomposición terrible y nos va a afectar, y hay una incomprensión terrible no solo en los artistas mexicanos, en la prensa mexicana hay una descomposición en la clase política. Mira, por ejemplo, hablamos de los archivos de Epstein, y ¿cuándo vamos a hablar de los archivos de Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Cuántas veces lo escuchamos nosotros en las comunicaciones que dio a conocer la gobernadora de Laida Sansores, sí, de Campeche, sobre todo los crímenes y las atrocidades de Alejandro Moreno? Hay una locura que yo no alcanzo a comprender. Si no fuera por... ¿Qué pasaría si no existieran medios como Sin Censura, Vicente? Todo esto lo callaría el país como cayó las atrocidades priistas durante décadas, Vicente. Así que hay algo que en este momento escapa a mi comprensión, por más que lo digamos, por más que lo analicemos, escapa a mi comprensión. Es la primera vez que el país está estable. Tenemos 7 años corridos sin crisis, con una moneda sólida, y tenemos una clase política. Yo no digo que no sean críticos, Vicente, no, claro, los partidos de oposición tienen que ser críticos, la prensa tiene que ser crítica. Lo que digo que hay una desmesura e irracionalidad en la que, como dice nuestro conocido, ¿no?, Raimundo Riva Palacio, la verdad ya no importa y estamos metidos en el barco que se hunde en Estados Unidos, Vicente y Norman. Fíjate que estaba viendo esto, no lo tenía en el radar. Se levantó por la madrugada, o no se acostó Donald Trump hasta tuitear su furia contra Trevor Noah, otro comediante. Trevor Noah, que dijo que iban a entregar el Grammy a la canción del año, que es lo que un artista quiere tanto como Trump Groenlandia,
lo que hace sentido porque como ya no existe la isla de Epstein, necesita otra para irse con Bill Clinton a pasarla bien. Pues Donald Trump, a su madre, se levantó por ahí de la 1 de la mañana o se acostó después de escribir una andanada, una amenaza, en momentos en que estamos hablando precisamente del arresto de reporteros que cubren una protesta contra ICE, entre ellos, le decía el amigo Don Lemon, bien lo mencionaba Paco, en momentos en que Donald Trump ha demandado, le ha sacado dinero a las empresas como la CBS, bueno, pues ya amenazó con demandar también a Trevor Noah y se viene la pregunta para aquellos que dicen que en México hay peligro a la libertad de expresión. ¿Cuántas demandas presentó Andrés Manuel López Obrador contra periodistas por calumniarlo, difamarlo? ¿Cuántas demandas ha presentado Claudia Sheinbaum como la primera presidenta en la historia de México contra quienes la llaman, no voy a retomar aquí los apodos que le han puesto personajes como Alarraqui, solo por mencionar un caso? Pero Donald Trump escribe en la madrugada, los premios Grammy son lo peor. Trevor Noah dijo incorrectamente sobre mí que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla Epstein. Incorrecto. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre patético sin talento y tonto y a demandarlo por mucho dinero. Pregúntale al pequeño George Slopadopoulos y a otros cómo salió todo y también pregúntale a la CBS. Prepárate, Noah, me voy a divertir contigo. El presidente de Estados Unidos a un comediante, y digo, puede ser encabronante el chiste, pero tú eres el presidente de Estados Unidos y lo que sale de ti es amenazar. Muchas personas, y para seguir la mesa con el querido Norman Pearl, muchas personas, ahí está poniendo en pantalla Ceci precisamente el tweet o el mensaje en redes sociales, ya no tweet, mensaje de Donald Trump. Muchas personas me criticaron, pero fuerte, por haber entrevistado a Eduardo Verástegui. Y acepté críticas hasta del propio Jaime Hernández, a quien le mando un abrazo, que está listo para regresar en cuanto salga de la gripa. Y está bien. Todos tenemos una idea de lo que se tiene que hacer o no. Yo les había dicho, hay que tener en récord, hay que tener en grabación, porque estos personajes quieren, en el caso de Eduardo Verástegui, ser presidente de México, crear un partido político. Son figuras públicas y tienen que aguantar, pues, la crítica y los cuestionamientos. Hace unos días, ustedes me criticaron y gacho, algunos de ustedes, no estoy diciendo ni a Paco ni a Nora, no, en general, pues, lo digo, gente de la audiencia de Sin Censura me criticó y gacho por abrir las cámaras y los micrófonos a Eduardo Verástegui después de la supuesta censura y todo lo que pasó con una entrevista que le concedió a Sabina Berman. Yo rescato estos minutos de la entrevista con Eduardo Verástegui. Adelante, Ceci. Pensando que pones eso sobre la mesa, el tema de los niños, el tema del tráfico infantil. A Donald Trump, a tu amigo, se le acusa de haber formado parte de este círculo de Jeffrey Epstein y el tráfico de niños. Y hay muchos políticos, incluso republicanos Clinton, y todos, demócratas, sí, que acusan una estrategia de Donald Trump para que no se den a conocer los archivos de Jeffrey Epstein. ¿Tú consideras que Donald Trump está construyendo cortinas de humo para que no se sepa hasta dónde estuvo metido en esto? Yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Porque si fuese así, Vicente, jamás el presidente Trump hubiera hecho una premiere de la película Sound of Freedom en su casa, donde él mismo nos ayudó a promover esta película y el mensaje, donde él mismo nos dijo, señores, acaban de entrar más de 350,000 niños por la frontera de México a Estados Unidos, niños sin acompañamiento de adultos. En 30 días los entregaron
sin seguir los protocolos del ADN, huella digital, y no sabemos dónde están esos niños. Cuando yo sea presidente, lo primero que voy a hacer es una estrategia para encontrarlos. Ya llevan más de 80,000 niños que han encontrado gracias a esta administración. En la administración Biden, por eso yo le decía a Kamala, Kamala, where are the children? ¿Dónde están los niños? ¿No? Entonces, él está haciendo muchísimo para acabar con el tema de trata. De hecho, se ha reducido muchísimo las caravanas donde venían de Centroamérica niños que eran carne de cañón, ahí los agarraban y los metían a trabajar, niños violados de 10 a 15 veces al día promedio, y después seguía el próximo negocio, Vicente, que lo hemos platicado, el próximo negocio, el mercado negro del tráfico de órganos. Muchos de estos niños, cuando ya el cliente no los quiere porque no son carne fresca, ese es el vocabulario que estos perversos utilizan, ¿qué pasa con ellos? Los abren y los venden en partes, el tráfico de órganos. Entonces, todo eso ha reducido muchísimo cuando garantizas una seguridad en la frontera. Todo eso baja, los coyotes, las mujeres que vienen desde Centroamérica, que el 80% de ellas son violadas. Todo eso va bajando, va bajando. Entonces, indirectamente, el que se garantice una seguridad en la frontera también nos beneficia a nosotros como país, pero a Centroamérica y sobre todo a los niños y a las mujeres vulnerables. Dirían muchos que están en contra de Donald Trump que estás defendiendo a un pedófilo. Hermano, es que también volvemos a lo mismo. Acusar a alguien es muy fácil. Tú me acabas de decir lo mismo. Estás acusando a Claudia. Exacto. Entonces, ¿es tu opinión? ¿Será la opinión No, de muchos? no, Bueno, no, que lo no. demuestren A ver, con pruebas. te lo estoy diciendo. No está, es que es la hipocresía, Eduardo. No, lo que Estás pasa es que, pidiendo oye, pruebas para sostener una acusación contra Trump, que además ha sido acusado y encontrado culpable de diferentes cargos, pero tú dices, oye, se necesitan pruebas, y tú le dices narcopresidenta a Claudia Sheinbaum y no presentas una sola prueba. es mi opinión y hay pruebas y saldrán a la luz. O sea, tiempo al tiempo, Vicente, tiempo al tiempo. Y si estoy equivocado, el tiempo me lo hará saber y ofreceré una disculpa cuando entonces vea que las evidencias pues no estaban ahí, me equivoqué, y hasta entonces, si me equivoqué, ofreceré una disculpa. Si no me equivoqué, bueno, muchos dirán, oye, pues no estaba tan loco Eduardo. Tiempo al tiempo, hermano, tiempo al tiempo. A ver. Y bueno, pues el tiempo nos tiene en la posición de decir, Eduardo, y lo que ha salido en torno a sacrificios humanos, señalamientos de presuntas víctimas, siempre presuntas, contra Donald Trump, de subastas. Ahora entiendo por qué creo que se le acabaron los datos a Eduardo Verástegui, pero ojalá que me dé la cara para volverlo a entrevistar ahora que se sabe lo que se sabe, o que sale a relucir lo que ha salido a relucir. A ver qué defensa puede hacer de esta situación. Mi querido Norman Brown. Y se los voy a leer con respecto al que se dice tu hermano, mi querido Vicente. La violación de mujeres, incluyendo menores de edad, por Donald Trump, no afecta la simpatía, cariño y admiración que Verástegui siente por ese personaje. Lo normaliza, como hiciera con Marcial Maciel y todos los curas santificados. Creo que Verástegui finalmente estará aprendiendo que las defensas tienen que ser bastante pensadas, ¿no?, antes de hacerlas. Y los intereses de carácter económico o de carácter mediático o de carácter político que espera por parte de Trump seguramente no van a llegar. Por cierto, ya en Texas, ustedes saben que ya se perdió un distrito. Ganaron los demócratas a los republicanos, por cierto, un distrito que tenía 30 años que no perdía el Partido Republicano. También el bando de Trump se está dividiendo desde el asesinato de Alex Preti. ¿Por qué? Porque hay muchos republicanos que cuestionan métodos, procedimientos del ICE, y ya hay una pugna, ya hay una fractura muy, muy grande que se está dando dentro del Partido Republicano, y algo más importante, dentro de la organización esta llamada MAGA, ¿no?, en donde ya muchos empiezan a restarle apoyos a Donald Trump. Yo creo que Donald Trump va a ser enfrentado por su país, que son los únicos que pueden realmente afectarlo, porque ya vimos que el resto del mundo se mantiene al margen de la problemática,
va, golpea a los europeos a través de Groenlandia, Dinamarca, los europeos contestan, pero finalmente llega y les impone el 5% del Producto Interno Bruto, que quiere subir al 10% de cada una de las naciones para que compren armas y Estados Unidos vendérselas. Es decir, hay toda una lucha, ¿no?, de Estados Unidos o una serie de ataques de Estados Unidos en contra del mundo. Pero son los estadounidenses los únicos que pueden realmente removerlo, quitarlo, sancionarlo, y ya lo están haciendo, mi querido Vicente, mi querido Paco, porque se están rebelando ante algo que es evidentemente injusto. Fíjense que a mí me gustaría tocar el tema también de México con respecto a la prohibición o la imposición de aranceles en el sentido de que se apoye con petróleo a la isla. La presidenta hábilmente le da una salida, le da una vuelta y dice, bueno, vamos a esperar un tiempo para ver cómo resolvemos diplomáticamente esta imposibilidad momentánea de enviar petróleo a la isla, pero sí nosotros vamos a enviar, y se está enviando una cantidad importantísima de alimentos y de productos básicos para la población cubana. No hay que olvidar, y lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, que la política exterior seguirá guiándose por principios de cooperación, no intervención y apoyo humanitario. Y en esta tesitura, en esta circunstancia, queda la posición de Cuba, que es una posición muy grave, muy difícil, que no quisiéramos que ningún pueblo en el mundo la viviera. Pero parece que Trump lo que quiere es ahorcar a la isla, y él ha dicho que él es el único presidente que estaría en capacidad realmente de revertir la posición política de Cuba. Y bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer consideraciones, apoyar a la presidenta en el sentido de que nosotros tenemos que hacer campañas para recibir alimentos y ayudar para enviarlos a Cuba. Ojalá que todo el pueblo de México en este momento se sume a ese esfuerzo del gobierno por ayudar a nuestros hermanos cubanos que hoy por hoy están pasando un momento todavía más complicado que el que han vivido los últimos 60 años, mi querido Vicente, mi querido Paco. Así es. Si me permiten, déjenme proyectar la opinión de Abraham Mendieta. También Abraham Mendieta hace un análisis así cortito, contundente de todo esto que estamos hablando. Si me permiten, Paco, mi querido Norman, amigos que nos están viendo y escuchando, por cierto, necesitamos de su ayuda, de sus likes. Estoy viendo los likes muy, muy bajos esta mañana. Le pido a usted que nos está viendo en miles, como 12, 13,000 personas y tan solo 3 o 4,000 likes, que nos ayude con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba para exigirle a YouTube que no nos esconda. Gracias por su apoyo. Esto no cuesta, pero sí cuenta. Así que, por favor, likes, llegando y dejando su like. Suscríbase. Si le quitaron su suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para sacarle la vuelta a estas campañas que nos esconden, que buscan hacer más difícil que usted se conecte con nosotros, que le tumban la transmisión, que le tumban la conexión. Gracias, doblemente agradecido por el apoyo y gracias también por su respaldo económico a este espacio libre como el viento. Gracias por el chayotito del pueblo que envía a través de nuestra tarjeta en el Banco Banorte. La información la ve en pantalla. Tómele una foto, una captura de pantalla a esta información y esperemos que usted haga su depósito de chayotito del pueblo o con los superchats en pantalla. Ceci le va a poner el signo de pesos o de dólares ahí con la flechita que tiene que buscar para enviarnos su aportación económica. Ahora sí, la opinión de Abraham Mendieta. Adelante, mi querida Ceci. Con la revelación de 3 millones de documentos sobre el caso Epstein, el expresidente Carlos Salinas de Gortari vuelve a la atención pública tras conocerse su amistad con el criminal estadounidense israelí. En un correo electrónico de 2016, el famoso pederasta
relata cómo el expresidente mexicano le contó en una cena de multimillonarios que estaba construyendo una mansión para el ocio cerca de la ciudad de Marrakech, principal centro turístico de Marruecos, conocido por sus fiestas y por sus pocas restricciones respecto al alcohol. Salinas de Gortari, escondido en Madrid desde hace años, podría llegar a su mansión marroquí en poco más de una hora. Un destino alejado de la atención pública y donde pocos, muy pocos, podrían llegar a reconocerlo. Aún falta mucho por descubrir sobre las atrocidades cometidas por las élites económicas y políticas del mundo. Sin embargo, hoy Salinas de Gortari se suma a la selecta lista de presidentes salpicados por el escándalo, como el colombiano Andrés Pastrana o el español José María Aznar, quien tiene contratado y escondido en Madrid a Felipe Calderón. Es importante destacar esta noticia porque los dueños de las dos grandes televisoras mexicanas, Televisa y TV Azteca, también aparecen en los papeles de Epstein y difícilmente te lo van a contar. Actualizando la frase del viejo Marx, comunicadores de todos los países unidos, porque los dueños del algoritmo están en la lista y no será nada sencillo romper el bloqueo mediático para contar todo aquello que nos horroriza como humanidad. La opinión de Abraham Mendieta que circula en redes sociales, expresidentes, empresarios, válgame. Mi querido Paco, ¿seguimos con este tema o algún tema que quieras dejar sobre la mesa mientras esperamos que en 15 minutos inicie la mañanera del pueblo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy media hora más tarde de lo tradicional porque cortará el listón de inauguración de El Insurgente en una de las estaciones, en la Vasco de Quiroga, allá en el centro del país, en la capital mexicana, mi querido Paco. No, Vicente, mira, nada más para cerrar este tema, que creo que lo hemos abordado bastante bien, cerrando con Abraham Mendieta, que la verdad hace una síntesis demoledora. Todavía nos va a faltar tiempo para analizar el papel que jugó Jeffrey Epstein, no como un pederasta, que eso está probado, no como un asesino, que eso está probado, sino como un reclutador de las clases políticas, económicas, sociales altas de México para el Mossad. Hay que recordar eso, es decir, no debemos dejar pasar por alto como México, en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los años de gloria de Jeffrey Epstein, se acercaron mucho a los servicios de inteligencia de Israel. Así que vamos a tener mucho tiempo para analizar esa venita que no se ve, pero que lleva también algunas, ya las hemos analizado, algunas partes, a través de los Weinberg, por ejemplo, para acercar a García Luna con la inteligencia de Israel, pero también tenemos a Jeffrey Epstein como reclutador para el Mossad. Y cuando vemos esa listota, Vicente, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Junco de la Vega, Enrique Krause, Andrés Roemer, cuando vemos todo eso, pues entonces tenemos que hablar necesariamente del Mossad, de Calderón, de Peña y de García Luna con la inteligencia de Israel, Vicente. Así que son temas que van a quedar pendientes para ir analizando, pero sí tenemos que hablar de los cambios que se dan en el Senado de la República, sobre todo la bancada, la fracción parlamentaria de Morena, en la que Adán Augusto López Hernández deja la coordinación, que es un cargo clave para la operación política de la presidenta o de la presidencia de la República. Hay que decirlo, porque eso es, Vicente, va a permanecer, que además nosotros, y hablo en plural, lo dijimos, pero con meses de anticipación, Vicente, urge que Adán Augusto renuncie no a la senaduría, sino a la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado, y alguien más tome su lugar. Bueno, hoy han decidido que sea
Ignacio Mier Velasco, que podemos ponerle muchos peros, pero pues es un tipo curtido en negociaciones muy complejas, que va a atender a la necesidad o a la demanda de la principal, o de lo que puede ser el principal legado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ahora que todavía no tenemos una iniciativa de reforma electoral, pero a Ignacio Mier le va a corresponder todo eso, una reforma electoral que hoy está en ciernes, pero que va a exigir acuerdos, a disciplina, mano firme, pero que va a exigir que cumplir con los postulados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que hay que verlo en ese entramado. Hay que ver después cómo va a quedar Adán Augusto, qué papel, no en lo discursivo, sino incluso en lo legal va a jugar. Es un personaje que no podemos dejar de lado, la cercanía con Andrés Manuel López Obrador, y hay que analizar con mucho cuidado qué mensaje se envía para la operación política, y qué representa para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, si esto es verdaderamente o va a ser una posición en la que la presidenta va a marcar su territorio, ¿sí? Y luego hay que ver qué tan confiable le va a ser el pasado político de Nacho Mier a la presidenta. Es decir, hay una serie de cuestionamientos que debemos atender después de la renuncia de Adán Augusto, aclaro, no como senador de la República, porque no puede renunciar, acaso puede pedir permiso, sino a la coordinación parlamentaria del grupo mayoritario de Morena en el Senado de la República. Así que hay que verlo, porque lo primero que va a saltar a la vista, yo lo estaba viendo, por ejemplo, el chat en vivo de Sin Censura, es que Nacho Mier fue de aquellos personajes que en 1999 apoyó el FOBAPROA de Ernesto Zedillo Ponce de León, que alguna vez fue voz cuestionada del neoliberalismo. Así que tenemos que analizar ese movimiento, que si es pragmatismo puro, como lo ha sido en los últimos, por lo menos el último año Morena, podemos ir más atrás, pero el último año, pragmatismo puro, duro. Si Morena va a renunciar a sus principios de ese pragmatismo, o va a haber un reacomodo para que la presidenta llegue con dureza o firmeza, discúlpame, dije la palabra equivocada, con firmeza, a su proyecto político, que es una reforma electoral, y romper con viejos vicios e inercias que tenemos como los diputados de representación proporcional, lo mismo que senadores de representación proporcional. No digo desaparecer, que yo soy de la idea que desaparezcan, pero no hablo de desaparecer. De pronto la representación proporcional hace mucha falta, porque las minorías deben tener una voz en el Congreso de la Unión, pero hablo de personajes, de la forma que se ha utilizado de hace muchos años, o se prostituyó la representación proporcional, y ahí tenemos a personajes impresentables, ¿no? El mismo Alejandro Moreno Cárdenas, Ricardo Anaya Cortés, Kenia López Rabadán, Jorge Romero Herrera, Margarita Zavala Gómez del Campo, ¿cómo se llama? La camada de priistas y panistas, y muchos en Morena, también hay que decirlo, que se subió a ese carro de la prostitución llamada representación proporcional, Vicente. Así que hay que analizar ese cambio de Adán Augusto por Nacho Mier, como se le conoce en el medio. Así que va a dar mucho que hablar, y tenemos que analizarlo ahorita, más tarde y en los siguientes meses, hasta que se apruebe la reforma electoral que se va a presentar en breve, Vicente y Norman. Claro, esta es la opinión también de el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, hoy senador precisamente de la bancada de Morena, sobre esta situación que se da en el Senado y que se anuncia, para muchos he dicho por sorpresa, para otros ya tardado, el tema de que dejara a Adán Augusto la coordinación de los senadores de Morena. Esto es lo que dice Javier Corral.
Quiero, por este conducto, y como se lo pude expresar directamente en nuestra sesión plenaria de esta mañana, saludar y agradecer a Adán Augusto López Hernández su trabajo como coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, particularmente el trato siempre cuidadoso, gentil, solidario conmigo. Muchas gracias por todas tus atenciones, Adán, pero también brindar un testimonio de reconocimiento a la labor que como negociador parlamentario ha realizado Adán Augusto en este primer tramo, vamos a decirlo, de nuestra legislatura. Ha sido un operador político muy eficaz, es un político profesional, ha sido un operador muy leal a la 4T y a la presidenta de la República, que puso en manos de Adán pues toda una reforma legal y constitucional muy amplia, el llamado Plan C, y pues ha construido y contribuido a construir un nuevo andamiaje constitucional. Ha terminado una etapa de su trabajo como coordinador, la ha cumplido cabalmente, y eso hay que reconocerlo y agradecerlo. Y también por este medio quiero enviarle a Ignacio Mier mi saludo de afecto, reconocimiento, de felicitación. Nacho sabe que tengo un afecto y un reconocimiento por su trayectoria política, por su lucidez y también por su pericia política en la negociación parlamentaria, pues es un político ya muy experimentado en el trabajo de coordinar legisladores y de dialogar con las distintas fuerzas. También le expresé esta mañana mi saludo y por supuesto mi disposición para seguir colaborando en el grupo parlamentario de Morena y sacar adelante todo el trabajo pendiente que tenemos en la Comisión de Justicia. Este periodo va a ser muy importante para la Comisión de Justicia, tenemos proyectos de dictamen muy importantes y por supuesto vamos a abrir espacios de discusión, de consulta, de parlamento abierto, pues particularmente para el tema de los jueces sin rostro, uno de los asuntos que se ha incorporado en la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Aprovecho también para enviarles un cordial saludo a todos ustedes esta mañana, 1 de febrero de 2026, en el que se inicia el segundo periodo de sesiones de nuestro segundo año de ejercicio legal en el Senado de la República. Buenas tardes, que la disfruten este domingo, muchas gracias. Bueno, pues Javier Corral, su opinión sobre la salida de Adán Augusto, la llegada de Nacho Mier y los temas que no pintan nada fáciles también para Nacho Mier, que se queda con la coordinación de los senadores de Morena. Mi querido Norman, voy contigo antes de que inicie la mañanera del pueblo. Bueno, yo veo que Corral, que fuera gobernador de Chihuahua, hace un reconocimiento, y más que un reconocimiento, hace un agradecimiento personal a Adán Augusto, en primer lugar, por haberle salvado de la persecución de la gobernadora chihuahuense. Y en segundo lugar, también su deferencia al haberle ofrecido ese escaño en el Senado como plurinominal. Hay que decir que es difícil coincidir con Corral cuando sabemos perfectamente bien que es cierto que Adán Augusto construyó una mayoría calificada, pero no lo hizo a través de negociaciones necesariamente. Lo hizo y es un pendiente que queda para la historia. En términos de análisis, lo hizo llevando, es decir, a través de amenazas para un panista, un senador panista que se encontraba prácticamente con un pie en la cárcel y bueno, hizo negociaciones turbias que efectivamente desde un punto de vista pragmático, como lo dice el maestro Paco, pues lograron aquella mayoría calificada. Yo pensé, y lo dijimos en su momento, tanto el maestro Jaime Hernández, el maestro Paco y un servidor, que era necesaria la renuncia inmediata de Adán Augusto. Creo que Adán Augusto se mantuvo, yo no sé si en un buen nivel de capricho dentro de la coordinación, pero debió de haber dejado el mismo instante que se tuvo Hernán Bermúdez Requena, sobre todo porque Hernán Bermúdez Requena, el líder de la barredora, era conocido en todo Villahermosa y en todo Tabasco
como un abierto delincuente y él lo nombró. Es decir, es la misma asociación que nosotros hacemos a Felipe Calderón con respecto a García Luna, la que tuvimos que hacer y yo seguiría haciendo en el caso de Adán Augusto y Hernán Bermúdez Requena, un probado líder delincuencial en el estado de Tabasco y zonas aledañas. A mí me da mucha pena que sea hasta ahora que Adán Augusto se haya dado cuenta que era inservible para el movimiento de la 4T y ya era insostenible que siguiera porque siempre iba a ser un elemento de ataque, es decir, era un elemento suficientemente frágil como para que fuera atacado por parte de la oposición, que pues obviamente tenía el derecho de cuestionar tantas y tantas cosas de Adán Augusto. A mí me da mucha pena que haya sucedido esto hasta ahora, que haya renunciado hasta ahora. Él dice que va a hacerse cargo en términos políticos, en términos de trabajos territoriales, con la cuarta circunscripción, que si no mal recuerdo, es básicamente la Ciudad de México, Morelos y estados cercanos, ¿no? Es México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Así que, bueno, pues buena suerte para el partido con Adán Augusto en ese liderazgo. De Nacho Mier, ¿qué podemos decir? Nacho Mier viene de la cloaca priista, ¿no? Él efectivamente fue un individuo que participó en un pensamiento político totalmente opuesto a la Cuarta Transformación. Pero hay que reconocer también que hizo un muy buen trabajo siendo coordinador de los diputados de 2021 a 2024. Así que Nacho Mier es uno de los elegidos para seguir adelante. Yo creo que va a ser una muy buena coordinación. Se va a requerir sus esfuerzos, su talento para poder negociar también la reforma electoral cuando le toque llegar al Senado, mi querido Vicente, mi querido Paco. Norman, para que no nos gane la presidenta, tus redes sociales, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues ahí me ven y me ven activo como Norman F. Pearl en X, y también me pueden encontrar en Facebook en 2 cuentas que tenemos ahí para poder, poder abordar los temas directamente en estas redes sociales. Muchas gracias, mi querido Vicente, mi querido Paco, y un saludo a toda la audiencia maravillosa de Sin Censura. No coman muchos tamales en este Día de la Candelaria, mi querido Norman. Un abrazote. Mi querido Paco, yo creo que ya te lo dije muy tarde, a lo mejor ya le entraste al tamalito con café desde temprano, allá en Michoacán. También hay que decirle a la gente que siga apoyando lo que haces en redes sociales, que sigan buscando tus libros. Hay que cerrar con la información, mi querido Paco. Vicente, sí, yo ya sabes. Primero, Jaime, por favor, regrésate ya de Acapulco, deja de cuentearnos de eso de la gripe. Un tequila o 2 y se te olvida. Ya saben, a las 2 de la tarde hay que ver al maestro Jaime Hernández con Yaco Batusay, su ideólogo de cabecera, no apto para cínicos, para que no vaya a pensar Jaime que lo olvidamos. Así que Jaime, ya saben, 2 de la tarde, no apto para cínicos con Yaco Batusay, y a Hildy, que es su compañera de vida, pero además hay Lourdes Salas, que es una periodista muy reconocida siempre. Así que Jaime, luego ya te cobro este aviso comercial de no apto para cínicos. Yo, ya sabes, Vicente @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Norman, muchas gracias, Vicente. Ahorita ciertamente voy al centro por unos tamalitos con champurrado, Vicente. ¡Ay, qué rico champurrado! Así con el frío que está haciendo por acá. No, ya ves lo que provocas, Paco, ya se me va a hacer bilis. Bueno, te mando un abrazo, Paco, te mando un abrazo, Norman, estamos al pendiente. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana, como siempre, en esta mesa tempranera con los caballeros de la noticia, y al maestro Jaime Hernández. Recuerde, como bien lo dijo Paco, a las 2 de la tarde hay que apoyarlo con los likes, hay que apoyarlo con los superchats, hay que apoyarlo con las suscripciones en No Apto
para cínicos. Bueno, estamos esperando que inicie la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este lunes 2 de febrero, Día de la Candelaria. Saludos a los candelarios y a las candelarias. Y bueno, pues gracias a ustedes que están aquí en este espacio en el que hablamos como las mascotitas de Ricardo Salinas Pliego. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Mando saludos a Maggie González, tamal de chipilín. Uf, si pudiera, si aguantara mi estómago. Hemos comido mucho en estos últimos días. Ya sé, por eso estoy panzón. Ayer le mando un saludo le digo a mis vecinos y amigos de toda la vida. El buen Beto se aventó una carnita asada ahí con la